La vida es complicada, llena de opiniones y filosofías, llena de vendedores, influencers y conferencistas motivacionales. La vida está llena de religiones hechas por personas que están llenas de sí mismas. ¿Y qué tal si pudieras dejar atrás todo lo que es falso y enfocarte en algo nuevo? Un nuevo llamado que realmente importa, una nueva perspectiva que realmente trae claridad, una nueva visión para tu matrimonio, un nuevo enfoque para criar a tus hijos, una nueva forma de testificar a un mundo que está desesperadamente confundido. Un nuevo yo que no fue hecho por las cosas de este mundo, sino por aquel que hizo todas las cosas de este mundo. Cristo fue antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen unidas, y solo en Él todas las cosas viejas pueden ser hechas nuevas de nuevo. Padre, te damos gracias porque en Cristo, en tu Hijo, Señor, lo encontramos todo. Padre, porque solo en Él está la vida. No hay nada en este mundo, Señor, que nos pueda dar vida, que nos pueda transformar. Solo Jesús, tu Hijo, es el que puede transformar la vida, Señor. Solo tú, Señor, a través de tu Hijo es que puedes traer a alguien de muerte a vida. Y gracias te damos por eso. Padre, nos presentamos delante de ti, pidiendo perdón cuando en ocasiones tratamos de agregar algo más a esa ecuación. Padre, se trata de Cristo y nada más, pero es nuestra tendencia a veces de agregar a Cristo junto con otras cosas. Padre, que el día de hoy cada uno de nosotros podamos ser llenados de ti, Señor amado. Que cada uno de nosotros podamos salir acá caminando y teniendo la convicción de que nuestra salvación reposa y está segura en Cristo y nada más. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado, del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. El día de hoy vamos a continuar esta serie que empezamos semanas atrás sobre la carta que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Una carta que fue de mucha importancia no solamente para ellos, sino que aún hoy es una carta que sigue viva a lo largo de la historia y ha sido de gran importancia para el creyente. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2, vimos la importancia de caminar en Cristo y solo en Él. La importancia de, al momento de caminar con Él, de estar firmemente arraigados, de estar edificados en Él. Él es el único fundamento, como lo cantábamos el día de hoy. No hay nada ni nadie más, solo Cristo. No hay ningún otro fundamento. Y en Él tenemos que estar arraigados, en Él tenemos que estar edificados. Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Colosenses, donde veremos cómo en ese Jesús, cómo en Cristo está la vida y no en los principios del mundo. Hay muchas cosas que el mundo quiere decirnos que tenemos que hacer, pero la realidad es que en Cristo está la vida y solo en Él. La vida eterna que goza cada cristiano está en Jesús y nada más. No hay nada en este mundo, nada en sus principios que nos pueda salvar o transformar. Nosotros los hispanos, en nuestra mayoría, creo que no tenemos el problema de aceptar a Cristo. Muchos de nosotros lo reconocemos, sabemos acerca de Él. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que tenemos una mentalidad en ocasiones de que es Cristo y algo más. A la verdad no somos tan diferentes a los colosenses. Tenemos un problema similar a ellos. El día de hoy, mientras vemos la palabra, vamos a ver cómo el problema de los colosenses era como que si realmente amas a Cristo, si quieres seguirlo a Él, entonces tienes que ser circuncidado. Entonces no puedes comer ciertas comidas. Para ellos era Cristo y algo adicional. Nuestro problema el día de hoy es similar a ese. Si realmente eres un seguidor de Dios, si realmente amas a Dios, entonces tienes que hacer esto. No puedes escuchar canciones seculares, no puedes ir a celebrar el Halloween. Así nosotros también tendemos de poner a Cristo y algo más, normas, reglas, estándares.
Recordemos por un momento de los versículos que miramos la semana pasada. Colosenses 2:4 nos decía: esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Vivimos en un mundo, meditábamos en esto la semana pasada, lleno de engaño. Y hablamos de la importancia de estar arraigados, edificados en Cristo para no ser engañados. Más adelante también el versículo 8 de Colosenses 2 nos dice: mirad que nadie os haga cautivos. En pocas palabras, los lleve de nuevo a una esclavitud, a un yugo. Que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Y el día de hoy, para los que quieren saber, voy a estar leyendo de la traducción Biblia de las Américas. Así que a través de la palabra y de lo que meditábamos la semana pasada, podemos ver que vivimos en un mundo lleno de tradiciones de los hombres. Y esto se refiere a todas esas costumbres, reglas, normas, opiniones que provienen del ser humano y no de Dios. En general, estas son cosas que buscan robar a los cristianos de algo que tiene mucho valor, y es nuestra libertad que conseguimos en Cristo. Por eso el texto nos recordaba que nadie os haga cautivo. Y si ya usted está sintiendo un poquito de tensión, por favor, permítame continuar predicando hasta el final. El problema con esas filosofías y vanas sutilezas que habla el texto es que exaltan la razón humana por encima de Dios y adora a la criatura en lugar del Creador. Pero si hay algo que nos enseña la carta a los Colosenses, una de las cosas que brilla a través de sus versículos es que el creyente tiene en Cristo todo lo necesario para la vida. Tenemos vida sin la ayuda de méritos humanos. Tenemos vida sin la ayuda de preferencias personales. El creyente, el seguidor de Cristo, tiene vida en Él, solo en Jesús, sin la ayuda de tradiciones, costumbres y falsas enseñanzas. Solo en Cristo y nada más tenemos vida, y la tenemos en abundancia. ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo hemos muerto a cada uno de esos principios elementales del mundo que nos tenían en un yugo, donde nos tenían cautivos, y en Él somos libres. Vea cómo continúa la carta en los versículos 20 al 23. Voy a estar saltando varios versículos en Colosenses 2, pero vea lo que dice Colosenses 2, versículos 20 al 23. Si habéis que muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esos primeros versículos que estamos leyendo, sé que hay mucho que decir, mucho que resaltar, pero lo primero que vemos es que estos versículos nos recuerdan que si nosotros estamos en Cristo, no hay necesidad de nada más. El único que nos da vida, el único que da vida al ser humano es Cristo, y en Él, como lo dice el texto, hemos muerto a las cosas elementales, a lo que el mundo ofrece. Cuando el texto habla de que hemos muerto a los principios elementales del mundo, se está refiriendo a cada una de esas cosas que quieren esclavizar la conciencia de la gente. Y digo esclavizar porque son cosas que provienen del ser humano y no de Cristo, como lo decía el versículo 8, cosas que es según el hombre y no según Dios. Es decir, hay cosas en el mundo que han sido creadas por el hombre y que parecen ser espirituales, pero la realidad es que no lo son. Son cosas que no nos pueden transformar o dar vida. Y no podemos dejar que esas cosas nos lleven cautivos, según lo que dice el texto. Y una vez más, ¿por qué?
porque ya Cristo nos ha liberado de cada una de esas cosas. En Cristo hemos muerto a las cosas del mundo, a sus pasiones, tradiciones. En Cristo hemos muerto a las reglas humanas sobre la comida, fiestas, cosas que son extra bíblicas. La verdadera vida está en Cristo y no en las cosas que el mundo ofrece. Sin embargo, hoy vemos que los colosenses, los hermanos que vivían en Colosas, tenían un serio problema. Y es que a pesar de que ellos habían muerto con Cristo a las cosas del mundo, aún seguían sometidos a dichas cosas. Vea conmigo una vez más el versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, entonces se hace esta pregunta: ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a tales preceptos, a preceptos tales como ya después los menciona. Si verdaderamente los colosenses habían muerto en Cristo y en Él tienen vida y tienen una vida plena, ¿por qué entonces su vida está reflejando otra cosa? ¿Por qué entonces su vida está buscando algo más que a Cristo? ¿Por qué siguen sometidos a las cosas por la cual Cristo los vino a libertar? Tremenda pregunta. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los colosenses: ustedes, si ya ustedes tienen vida solo en Cristo, ¿por qué viven una vida en sometimiento a las cosas del mundo en vez de estar sometidos solo a Él? Y yo creo que el Señor nos está haciendo la misma pregunta a cada uno de nosotros el día de hoy, en esta mañana. Te pregunto, ¿estás viviendo tu vida en sometimiento a cosas creadas por el hombre? ¿O estás viviendo una vida en sometimiento a Dios? Una vida que fluye de agradecimiento por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿O estás viviendo una vida con miedo de que si no haces esto, no haces lo otro, entonces no sabrás qué será de tu futuro? Pero usted dirá: pastor, yo solo me someto a Dios y a su palabra. Amén. Espero que realmente así lo sea y que no estés imponiendo cosas que no son a otros. Nosotros como cristianos tenemos que recordar que en Cristo hemos muerto a las cosas del mundo, como lo dice el texto, y por lo tanto debemos dejar a un lado todo principio elemental del mundo. Así que por los que nos queda de tiempo, vamos a hablar a la luz de los colosenses de alguna de esas cosas elementales del mundo, que el ser humano tiende a someterse y tiende a ser llevado cautivo por esas cosas. Cosas que no nos dan vida porque provienen del hombre y no de Dios. Cosas que quieren quitarnos nuestra libertad y que nos pueden llevar incluso a juzgar y defraudar los unos con los otros. Y la primera cosa que viene, que veo a la luz de los colosenses, son los méritos humanos. Los méritos humanos en Cristo hemos muerto a ellos. La salvación que tú tienes como creyente no fue algo que tú te ganaste, no fue algo que tú mereces, porque la palabra lo dice: no por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia que sois salvos. Gracias, ese favor inmerecido que Dios le da al ser humano. Así que por ende en Cristo hemos muerto al mérito humano. El mérito humano no te da vida. No había forma que tú pudieras salvarte a ti mismo con tus propios esfuerzos, a no ser que Dios interviniera y te diera vida. Los colosenses creían en sus propios esfuerzos como medios para acercarse a Dios. Cristo los había hecho libres, pero creían que el mérito humano, sus esfuerzos, era necesario para su fe. Decían entre ellos: no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, como lo decía el versículo 21. Y al mismo tiempo los colosenses estaban practicando cosas que aparentaban una sabiduría debido a que eran cosas basadas en su propio mérito. Se nos dice que ellos practicaban, si lee de nuevo el versículo 22 y 23, ellos practicaban una religión humana. No estaban practicando una religión divina, estaban practicando una religión humana. Ellos adoptaron una forma de adoración según sus propias ideas de lo que era correcto y no según la palabra de Dios. Eran solamente religiosos en sus propias creencias.
No solamente practicaban su propia religión, sino vemos que también practicaban algo que era la humillación de sí mismo. Ellos pretendían ser demasiados humildes para llegar a Dios directamente. Por eso una de las cosas que vamos a ver es que cómo empleaban mediadores angelicales. Adoraban a los ángeles. Pensaban que se estaban humillando a ellos mismos de la manera que no iban directamente a Dios, sino a través de los ángeles. Otra cosa que practicaban los colosenses, según lo que nos dice el texto, es el trato severo del cuerpo. Ellos practicaban algo que se conoce como el ascetismo, que era la creencia de que por medio de la negación al yo, o por medio de la tortura física, como ayunos bien largos, como hacer ciertas cosas que traiga cansancio, se llega a un estado superior espiritual. Algo que, por cierto, es muy común en lo que es el hinduismo. Ellos practicaban esto, el ascetismo, lo que es el trato severo al cuerpo, con el fin de crecer en su espiritualidad. Y entonces la pregunta que nos hacemos: ¿cuál era el valor de cada una de las prácticas que ellos estaban llevando a cabo? Según el texto, esas cosas no tenían ningún valor en absoluto. Tenían, por supuesto, una apariencia atractiva en su exterior. Ellos se veían los más espirituales ayudando por una semana. Se verían los más espirituales practicando su propia religión. Parecían los más espirituales cuando se humillaban a ellos mismos. Pero la verdad es que estas cosas no cambiaban sus propios apetitos carnales. Los colosenses practicaban esas cosas porque pensaban que así iban a ganar el favor de Dios. Hoy en día te pregunto, ¿crees que el hombre sigue practicando cosas pensando que así ganaría el favor de Dios? Créeme que sí. El ser humano sigue haciendo cosas con el fin de ganar, con el fin de merecer el favor de Dios. Muchas personas dicen: no, es que en Semana Santa ahí es cuando yo me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia todos los días, voy a hacer no sé cuántas oraciones, voy a leer la palabra, y así para ganarme el favor de Dios. Otras personas que piensan que con largas oraciones, con largas ayunos, lo hago para ganarme el favor de Dios y recibir algo de su parte. Otras personas: no, es que yo tengo que ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia entonces el Señor no hace esto, no hace lo otro. Otras personas incluso toman las ofrendas de una manera como ganarse el mérito de Dios. Ok, Señor, tú sabes que te doy, tú sabes que ofrendo todos los días, aquí estoy poniendo mi ofrenda, ayúdame, quiero buscar tu favor, yo te ayudo, tú me ayudas. No, para nada, esas cosas no traen el favor de Dios. Incluso cuando vemos en Lucas 18, 9 al 14, usted va a ver una parábola que habla de un fariseo y de un publicano, que ambos fueron a orar en el mismo sitio. Y orando el publicano, ¿sabes qué? Orando el fariseo, ¿sabes qué decía él? Ah, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo ayuno todos los días, yo doy mi ofrenda, yo hago esto, hago lo otro. Y en el otro lado estaba un publicano, un recolector de impuestos, y él se pegaba en el pecho y decía: miserable de mí, pecador. ¿Sabes qué dice Jesús? Que el que se fue justificado no fue el fariseo que estaba ayunando, que oraba, que ofrendaba. No, fue ese publicano que reconoció su condición espiritual. Mis hermanos, cuando tú y yo hacemos cosas como estas, el orar, el ayunar, el ir a la iglesia, no hacemos esas cosas por miedo a un castigo. No hacemos esas cosas para ganarnos el favor de Dios, sino que el cristiano hace estas cosas por amor a aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Lo hacemos como agradecimiento, en una respuesta voluntaria y no esperando algo a cambio. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Así que el ser humano, créame, que pensamos en ocasiones que ese mérito humano, las obras, esas cosas que yo puedo hacer, me pueden dar vida o me pueden dar una buena posición. Pero una vez más, en Cristo hemos muerto al mérito humano, a las obras de la carne. No solamente eso, sino también en Cristo hemos muerto a las preferencias personales. En Cristo hemos muerto a esas cosas que tú y yo pensamos que son importantes, pero mira, no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. Cosas que no nos dan vida.
Solo Cristo nos da vida. Vean lo que dice los versículos 16 y 17 de Colosenses. Colosenses 2, versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día del reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. La expresión que dice el texto, que nadie se constituya en vuestro juez, significa que un cristiano no puede ser condenado o juzgado por nadie en este contexto, es decir, por cosas secundarias como la comida. Pablo está afirmando que esto es una forma de esclavitud de la cual Cristo vino a liberarnos. En este caso, en el caso de Colosenses, cuando vemos el contexto, podemos ver que había personas que estaban imponiendo normas externas a los hermanos en Colosas. Por ejemplo, el texto habla de la comida, de la bebida, habla de días de fiestas, habla de la luna nueva y días de reposo. Esas prácticas eran vistas como esenciales para algunos, pero Pablo les aclara que esas cosas son solamente sombras de lo que estaba por venir, la obra completa de Cristo. Es decir, él les estaba diciendo que el cristiano ha sido libre en Cristo y por lo tanto no está bajo la esclavitud de esas cosas. ¿Me sigue, iglesia? Ellos estaban imponiendo esas cosas, pero el cristiano no estaba bajo tales ordenanzas. Hoy en día yo creo que el ser humano en el cristianismo sigue viendo cómo el humano continúa poniendo a los hombres en esclavitud a ordenanzas, reglas, normas, a un calendario religioso. Cosas que no están en la Biblia, pero queremos exigírselas a los demás. Cosas que son simplemente preferencias personales. Hay iglesias que exigen a sus miembros, no esta iglesia por supuesto, otras que exigen a sus miembros el no comer carne. Por eso ustedes vienen acá, porque en las otras iglesias no estaríamos allá. Bueno, yo le he comentado en ocasiones, yo no era carnívoro. Fue hasta que conocí a mi esposa que conocí que la carne se puede comer con un poquito de rojo en el medio. Y mira, de vez en cuando me provoca, pero hay iglesias que prohíben comer la carne. Hay sectas también religiosas que exigen a sus miembros que no pueden tomar café. Ahí sí queda vacía la iglesia, No se puede tomar café. De pronto yo sí aguantaría, para los que yo vivo sin café. De vez en cuando si alguien me ofrece café me lo tomo, pero no, yo sí puedo sobrevivir sin café. Pero otras personas, como mi mamá, si estás viendo esto, perdóname, que todas las mañanas necesita esa dosis de café, porque si no, el severo dolor de cabeza que le viene va a ser insoportable. Pero hay iglesias que exigen a las personas, no pueden beber café. ¿De dónde sacaron eso? No está en la Biblia. Hay otras iglesias que insisten que se tiene que guardar el día sábado para poder agradar a Dios, como si no hubieran leído todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, sin mencionar todas esas cosas que vemos que son simplemente preferencias personales, pero de las cuales somos juzgados. Podemos hablar de los deportes, no puedes hacer deportes, tal que dice que sí. Podemos hablar de la música, no, solamente tienes que escuchar música cristiana. ¿Dónde dices en la Biblia? Por supuesto, hay canciones que definitivamente no deberíamos escuchar, pero yo soy un amante de la música clásica, si no lo sabe. Me encanta tocar la trompeta, es mi instrumento favorito. No la he tocado acá y no espere de mí que la toque acá, la toco es para el Señor. Pero gloria a Dios. Pero me encanta la música clásica. Hay personas que hablan del baile. No se puede bailar. Está el que piensa que sí. Está el cabello, los cortes de cabello en unas iglesias. No, tienes que recortarte bien corto. Si pasas de 2 inches como hombre ya estás en pecado. Podemos hablar de los piercing, los tatuajes, el Halloween, educación pública versus educación privada. Y así podemos seguir en una lista de cosas, de preferencias personales, pero que no se encuentran en ningún sitio en la Biblia. No podemos ser legalistas, intentar ganarnos una relación con Dios mediante el cumplimiento de cosas que no están en su palabra, ni mucho menos imponer tales cosas a los demás.
Y si tú eres una persona legalista, recuerda que hay una diferencia entre cosas esenciales y cosas que no son esenciales. No llames pecado a lo que Dios nunca ha llamado pecado. No se ponga tenso el día de hoy. Yo recuerdo mucho a mi abuelo, que ya está en la presencia del Señor. Ustedes, los que conocen un poco de mi testimonio, yo crecí en una iglesia totalmente legalista. Una iglesia donde no se podían tocar instrumentos musicales. Una iglesia donde la mujer siempre tenía que usar falda y cada vez que entraba en el templo tenía que ponerse un velo. Una iglesia donde el hombre tenía que ponerse lo mejor, el saco, la corbata. En ocasiones he dicho, ¿dónde aparecía la corbata y el saco en la Biblia? Esa fue la iglesia donde yo crecí. Me acuerdo mi abuelo, que cuando yo transiciono a otra iglesia que es el completo opuesto, y no voy a dar detalles, algunos de ustedes conocen más detalles. Me acuerdo que mi hermano y yo tuvimos el deseo de abrir una célula o un grupo pequeño en casa. Por supuesto, no era parte de esta iglesia, iba a ser parte de esta otra iglesia a la cual yo estaba asistiendo con mi hermano. Y mis hermanos, mi abuelo nunca vio problema. Pero todos los hermanos, bueno, no todos, algunos de los hermanos de la iglesia de donde nosotros salimos empezaron a decirle: ¿cómo usted va a dejar que sus nietos abran un grupo que no tenga que ver con nuestra iglesia? Y la respuesta de mi abuelo fue: le doy gloria a Dios que ellos están adorando a Dios, el mismo Dios que tú y yo le servimos. Mis hermanos, el ser humano ha salido con muchas cosas, reglas, normas que no están en la Biblia. Que no están en la Biblia. No impongas las reglas creadas por el hombre sobre los demás, ni mucho menos juzgues a los demás en asuntos que no son esenciales, sino que simplemente son preferencias personales, porque eso puede destruir al prójimo. ¿Cuántos hijos de personas que nacieron en un lugar legalistas ya no están en la iglesia porque han sido destruidos en cosas que no eran esenciales? En cosas que simplemente eran preferencias personales. Vea lo que dice Romanos 14, para amplificar un poco y no escuchar mi opinión, sino lo que dice la palabra. Romanos 14, versículo 1 en adelante: aceptar al que es débil en la fe, para no juzgar, pero no para juzgar sus opiniones. Vea lo que dice versículo 2: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Vea lo que dice el versículo 6: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Más claro que el agua puede ser. Por supuesto, en los tiempos de la Biblia eran si uno come ciertas carnes o no, si se guarda el día del reposo o no. Pero hoy en día hay tantas cosas que son preferencias personales, que no debemos de juzgar o imponérselo a los demás. Ahora sí, en lo que es esencial, por supuesto, en esas cosas sí hay que tener claridad. No podemos esperar que tú y yo podamos tener comunión si no crees que Cristo es el Hijo de Dios. O si hay un problema en la doctrina, como lo hablamos la semana pasada en el centro de llamadas cuando les comenté de aquel ejemplo. Ahora muy bien, entonces no solamente nosotros hemos muerto al mérito humano, no solamente hemos muerto a lo que son estas cosas que son preferencias personales, sino también en Cristo hemos muerto a las falsas enseñanzas y tradiciones. Esas cosas tampoco no nos dan vida. Y vea las tradiciones, vea las falsas enseñanzas que había en Colosenses capítulo 2, versículo 18 y 19. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unidos por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Podemos ver que Pablo está advirtiendo a los creyentes en Colosas contra falsas enseñanzas que estaban surgiendo en la iglesia. Algunos estaban promoviendo una relación con Dios basadas en cosas que eran falsas.
Ya hablamos del ascetismo, se estaba promoviendo lo que es la humillación del cuerpo con prácticas rígidas. Pero según acá también vemos que se estaba practicando adoración a los ángeles. Dar cultos a seres creados en vez de a Dios. No solamente se estaba dando lo que es la adoración de los ángeles, que es una falsa enseñanza, sino que también se estaban dejando llevar por experiencias místicas o visiones como fuente de autoridad. Todo esto, por supuesto, parecía muy espiritual para ellos, pero según Pablo, esas cosas provenían de una mente carnal y no de Dios. Eran tradiciones que no tenían ningún fundamento bíblico y por lo tanto falsas enseñanzas. Y el problema estaba que esas prácticas desconectaban al creyente de la cabeza de Cristo. Por eso Pablo les dice que nadie os defraude, en pocas palabras, que nadie os engañe, ya que eran falsas enseñanzas que parecen buenas, que parecen quizás espirituales, pero que no traen consigo ningún tipo de crecimiento espiritual. Pablo entonces los exhorta a ellos a que en vez de seguir esas falsas enseñanzas, a que pudieran asirse a la cabeza, unirse a Cristo, que es el único que ellos necesitaban para un crecimiento verdadero espiritual. Y por supuesto, esto no es sorpresa. Vemos como Pablo se lo advierte al joven pastor Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que no tienen cauterizada la conciencia. Lo vemos en los tiempos de Colosas, se estaba ya entrometiendo estas falsas doctrinas que según la palabra vienen de demonios porque no son de Dios. Y mis hermanos, así como en Colosas, hoy por hoy hay muchas falsas enseñanzas y tradiciones que no tienen fundamento bíblico, que no edifican y que quieren alejarnos de Dios y esclavizarnos. Podemos hablar por un momento el llamado Evangelio de la prosperidad, que enseña que la verdadera fe se mide en el dinero, la salud y bienes en vez de Cristo. Y si tú no tienes salud y no tienes dinero, entonces es porque no estás con Cristo. Falsa enseñanza. El apóstol Pablo allá en Filipenses 4 decía: porque he aprendido a estar contento en todo, en la abundancia, en la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente podemos hablar de lo que es el Evangelio de la prosperidad hoy en día, sino también podemos ver cómo personas siguen ciertas experiencias místicas. Dependen de visiones, revelaciones o de un emocionalismo como si fueran más importantes de la misma palabra de Dios. Mi hermano, si usted tiene una visión que va por fuera de lo que la palabra enseña, posiblemente fue algo que no vino de Dios. No podemos fundamentar nuestra fe en cosas, en visiones, en cosas místicas. No, la fundamentamos en Cristo. Podemos seguir mencionando. ¿Qué otras falsas enseñanzas vemos en el mundo, en el cristianismo? La adoración de intermediarios. A veces quizás adoramos a nuestro teléfono, adoramos a alguien. Por supuesto, hay personas que dan honra a santos o a ángeles en vez de darle honra a Cristo. Bien sabemos que la palabra dice que nos podemos acercar confiadamente a Él, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, Jesús. No hay necesidad de medios. ¿Qué otras falsas enseñanzas o tradiciones se impone a veces la iglesia? Hablamos del traje de la corbata. Voy a hablar de una y no quiero que se ponga bravo conmigo, pero hay iglesias que creen y tienen la tradición que solamente se puede leer la Reina Valera del 60. Bueno, ya ustedes me imagino que no tienen problema con eso, porque saben que leo de la Biblia de las Américas, son traducciones. La palabra no dice que tenemos que leer solamente la Reina Valera del 60 cuando es una traducción que apareció en los años 1600, 1700. No, leemos la palabra traducida a nuestro idioma. La idea es que la leamos. Por supuesto, hay traducciones que son mejores que otras, pero no quiere decir que debemos de imponer que solamente se lee esta traducción y de esta es la única y todas las demás no son de Dios. No, hay tradiciones, falsas enseñanzas que no tienen fundamento bíblico y que a veces tú y yo queremos esclavizarnos a esas cosas.
Pero así como el cuerpo espera en la cabeza para su guía, para su dirección, así tú y yo debemos esperar en Cristo y no ser seducidos por falsas enseñanzas y por tradiciones que no son bíblicas. En fin, no tiene sentido adorar a los ángeles cuando podemos adorar al Creador de los ángeles. Déselo fuerte. No demos un aplauso a medias. La verdadera vida espiritual del cristiano no depende de rituales o normas externas. La vida espiritual del cristiano no depende del mérito humano, no depende de preferencias personales, ni tampoco y mucho menos de falsas enseñanzas y tradiciones, costumbres, sino que la vida espiritual del creyente depende únicamente en Cristo. Y en Cristo está la vida, no en los principios del mundo, solo en Él. El único que nos da vida es Cristo, y en Él hemos muerto a las cosas del mundo. Esos méritos, el esfuerzo humano, mis preferencias, enseñanzas, tradiciones humanas, en Cristo he muerto a ellas. Somos libres en Cristo. Y ojo, quiero hacer un paréntesis. No quiero que se vaya acá que ese pastor de Bell Shows practica el libertinaje. No, para nada. Yo no estoy diciendo que vienes a Cristo y haces lo que tú quieras. No estoy diciendo esto, sino que en Cristo tenemos la capacidad de vivir con gozo, gratitud, amor, guiados por la palabra y su espíritu, sin ningún tipo de cadenas humanas. Cada cosa que tú y yo hacemos, la hacemos es en respuesta a su amor. No lo hacemos por miedo. No venimos a la iglesia pensando que así Dios me va a amar más o me va a amar menos. No, el amor de Dios es inagotable. Él ya decidió amarte aún cuando nosotros éramos pecadores. Y esa salvación, ese amor no dependió de ti, sino depende siempre de Él. En Cristo, solo en Él está la vida. No hay nada en el mundo que nos dé vida. Ahora bien, cuando hacemos algo, lo hacemos según la palabra y no según lo que dice el hombre. Que la palabra sea el filtro, no lo que te dijo tu vecino o lo que te dijo el hermano. Dios solo acepta adoración según su voluntad. No puedes adorar a Dios a tu manera, solo lo puedes adorar como Él mismo lo ha instruido a través de su palabra. Ni la opinión del ser humano, ni las preferencias son nuestra guía de cómo acercarnos o adorar a Dios. Solo la palabra es la guía del ser humano de cómo debemos adorar a Dios. Espero que nuestro anhelo de cada uno de ustedes, de nosotros, en nuestro anhelo más profundo, sea adorar a Dios en todo lo que hacemos. No como yo quiero, no como otra persona quiera, sino como la palabra me lo indica, como Dios mismo me lo ha indicado. Cada vez que hagas algo, hazlo para la gloria de Dios, porque estás agradecidos por Él y tienes el privilegio de adorarlo a Él. Tu salvación no depende de lo que haces. Lo que haces solo es una respuesta de lo que ya Cristo ha hecho en ti. Pero pastor, es que a veces yo no sé qué hacer en esas cosas donde la Biblia no da un mandato directo. Bien sabemos que hay versículos en la Biblia que dice, por supuesto, no matarás, no darás falso testimonio. Lo vemos a través de la palabra. Pero ¿qué hay con esas cosas donde la Biblia no da un mandato directo, donde parece que es una área gris? Son en esas situaciones donde debemos vivir según los principios que encontramos en la Biblia. Y si alguien piensa que el celebrar Halloween es malo, que lo haga. Y si alguien piensa que no pasa nada, úsalo para Cristo. Si alguien come cierta cosa y el otro no lo come, volvemos al texto de Romanos. Cosas que no son esenciales. Mis hermanos, hay ciertas preguntas que nos podemos hacer para tomar una decisión en qué debo y qué no debo hacer. ¿Qué preguntas podemos ir? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué piensan los creyentes maduros acerca de este tema? ¿Cuáles son las implicaciones negativas para mi vida si hago esto o no lo hago? ¿Cuáles son las implicaciones negativas para los demás si hago esto o no lo hago? Y otra pregunta muy hermosa: ¿seré partícipe de algo por lo que Cristo murió?
Ponte de pie en esta hora, iglesia. Como te lo dije, en Cristo está en la vida. Cristo y nada más. No los principios del mundo. Vea lo que dice el Romanos 14, que lo tocamos brevemente. El Romanos 14, versículo 17 al 19. Porque el reino de Dios no es de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Mis hermanos, que nunca seamos como aquellos fariseos en los tiempos de Jesús, que ponían un énfasis en las obras, en las tradiciones externas, pero descuidaban la obediencia y la pureza del interior. Por fuera eran sepulcros limpios, pero por dentro su corazón lejos de Dios. Todo lo que necesitas está en Cristo. Que Él sea tu único fundamento. Que en Él sea la única persona en la cual tú tomas decisiones. Que en Él estés todo lo que tú estás buscando, Cristo y nada más. Tenemos un problema muy similar al que tenía la iglesia en Colosas. Que nuestro anhelo el día de hoy sea buscar de Él y solo de Él. Y si usted necesita ayuda manejando alguna área o algo, aquí estoy yo, acá hay hermanos en la fe que podemos navegar estas cosas juntos. La vida de cristiano es es una comunidad. Y aquí estamos adorando al Señor. El mismo Señor que te salvó a ti es el que me salvó a mí. La misma palabra que tú lees es la que yo leo. Vamos a adorar al Señor. No pongamos el yugo en personas, y al contrario, busquemos adorar al Señor. Y en lo que es principal, pues ayudamos a las personas. Pero en cosas que es mérito humano, falsas enseñanzas, tradiciones, cosas que no tienen nada que ver, no las impongamos a los demás. Busquemos al Señor, solo a Él. Dios del cielo, venimos delante de ti con acción de gracias, Señor, conociendo que tú eres nuestro fundamento y en ti está edificada nuestra vida, Señor. Como lo meditamos la semana pasada, estamos arraigados firmemente en ti, Señor, edificados en ti. Dios del cielo, en esta hora, mira la iglesia, mira a cada una de las personas que están aquí el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir por convicción a lo que tú pones en nuestro corazón y nunca, Señor, a vivir una vida anclada a lo que dice el ser humano, sino que vivamos una vida firme y anclada en lo que Dios dice, en lo que tu palabra nos dice. Señor, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a hacer tu divina y santa voluntad, Dios del cielo. Padre, gracias te damos porque nuestra salvación no depende de nosotros, porque si así lo fuera, Dios del cielo, todos iríamos a la condenación. Pero gloria aquí, Señor, gloria al Padre que enviaste a Jesucristo, Señor, para hacernos libres y libres en verdad. Y solo en Él, solo en tu precioso y amado Hijo tenemos vida y la tenemos en abundancia, y a ti sean las gracias. Y por eso Él es nuestro fundamento, por eso en Él solamente encontramos la vida. Por eso en Él hemos muerto a las cosas del mundo y ahora vive Cristo en mí. Gracias, Señor, mi alma te alaba. Padre, a ti glorificamos y exaltamos. Gracias te damos por este tiempo. Padre, bendice y trabaja en la vida de cada persona el día de hoy y ayúdanos a vivir en ti, por ti y para ti. A ti sea la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y cante con nosotros.